Yo propondría, si va bien, a Frank Babinger de empezar con su ponencia, que es Mahahual y Puerto Maya, adaptaciones y continuidades a realidades turísticas cambiantes. Antes lo presento rápidamente. Es doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Departamento de Geografía de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid y es actualmente asesor del Vicerrectorado de la Empleabilidad y Emprendimiento. Su investigación se centra en turismo y género y en el de los cruceros y también el turismo sostenible. Para no perder tiempo, pues va a poder empezar Frank. Y nada más una frase más. Vamos a intentar pasar las 4 ponencias seguidas y que luego, si tienen preguntas, pues intenten guardárselas para el final y luego intentaremos abrir un tiempo de debate así un poco transversal entre todas las ponencias. Pues yo veo perfectamente tu pantalla, así que no hay problema que se comparta bien. Así que les dejo la palabra. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Un segundo porque estoy aquí con 2 pantallas abiertas. Bien, que me hago un lío. Uy, ¿esto porque se ha ido para atrás? A ver, un segundo. Porque me he ido... Tengo... Es la magia del directo. Me imagino que se te conectó para volver a conectarse. Ya, vuelve a entrar. Hola, perdone. Es que me había abierto 2 pantallas y no sé por qué se me había ido. Eso que lo veía bien, ¿verdad? Voy a abrir con el PDF mejor porque si no creo que mi ordenador hace un lío aquí. Perdonen un segundo. ¿Lo están viendo esto también? Sí. Vale. ¿Lo ven pequeño o lo ven grande? Pues como a la mitad, o sea, ¿Y así mejor? perfecto. Vale, vale. Vale, perdone. Es que justo me había abierto otra pantalla y no sé qué pasó. Bien, buenas tardes, buenos días, según donde estemos conectados. En primer lugar, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, ¿no?, de estar aquí esta tarde. Me hubiera encantado, creo que como prácticamente a todos, que hubiéramos estado pues en presencial, pudieran vernos las caras y que creo que lo más bonito de los congresos es precisamente estar juntos y pudiendo disfrutar de nosotros mismos y conociéndonos, pero será en otro momento. Lo que vamos a presentar hoy, mi amiga y compañera Claudia Martínez de la Universidad del Caribe y yo mismo, Frank Babinger, de la Universidad Complutense de Madrid, es un estudio que hemos hecho sobre Mahahual y Puerto Maya y realmente lo quisimos adaptar un poco a la realidad actual. Y bueno, ahora lo presentamos, ¿no? Como lo hemos intitulado Adaptación a cambios recientes o varios cambios, pues quería hacer un repaso rápido histórico, ¿no?, de lo que pasó en esta área. Por un lado, en 1955 estaba el huracán Janet. Lo que hizo es, lo que conocen en la zona, pues, donde directamente acabó con toda la economía coprera, con toda la economía del coco, con toda la economía que se había establecido en esta área y dio lugar, pues, a un sistema más de pesca que luego durante décadas, pues, se fue desarrollando. En el año 2000 se puso en marcha el programa de ordenación ecológico territorial de la Costa Maya, pero realmente no llegó muy lejos y enseguida se empezó, pues, otro desarrollo, pensando un poco en el desarrollo turístico que hubo y que hay en toda la parte de Cancún y toda la Riviera Maya, pues de alguna manera prolongarla hacia el sur dentro de un ámbito más natural, ¿no? Pues en el 2001 se empezó la construcción del puerto, el terminal Costa Maya,
con una singularidad en el sistema portuario mexicano, y es un puerto sin API, sin autoridad portuaria, que depende de las secretarías de Estado, ¿no? En este caso es un puerto privado. Es una singularidad muy, muy rara, muy curiosa, tanto en México como en el resto del mundo, que veremos pues, que tiene su significado turístico también, ¿no? Pues cuando ya empezó la actividad turística y de cruceros crecer, pues en 2007 vino un huracán muy fuerte, huracán Dean, que de nuevo arrasó la zona, destrozó el pueblo de Mahahual y también las instalaciones portuarias, ¿no? Que dejó completamente destruido. En 2008 una crisis económica que se siguió notando hasta el 2011, 2012. En el 2009 el tema de la influencia H1N1 que todos conocemos y que hizo que México entrara en peligro turístico porque los países prohibieron viajar a México en muchas áreas. Y esto fue una oportunidad a partir del 2007 en el que se reconstruyó Mahahual, se dio un cambio brutal en lo que es el pueblo, se asfaltaron muchas partes, se construyó el malecón y se volvió a construir el puerto. Y en el 2011 este puerto, la terminal Costa Maya, obtuvo una ampliación de la concesión que había terminado, que iba a terminar a unos 10 años y ahora está hasta el 2059. Eso también es muy significativo porque evidentemente pues, hay un crecimiento y hay un futuro concreto en cruceros en un puerto privado que no estuvo previsto, ¿no? Y ahora estamos en 2020 que todos conocemos con el COVID-19. Bien, para que nos hagamos una idea, ¿no?, dónde nos encontramos. Evidentemente estamos en la península de Yucatán, Quintana Roo, y aquí esta es la carretera de acceso a Mahahual, que es la carretera esta. ¿Qué tenemos allí? Pues dos singularidades muy diferenciadas que veremos a lo largo de la charla, ¿no?, de la conferencia. Que es esto, que es la instalación portuaria. Esto es el puerto donde atracan los barcos y esta es la terminal marítima que veremos también a continuación. La terminal marítima que tiene un acceso directo a un parque de atracciones Maya, Lost Mayan Kingdom, en perfecto español para los turistas, que es directamente pertenece a la misma empresa que el puerto. Y a cierta distancia, 500 metros, 750 metros, como ven en el mapa, tenemos casitas, un desarrollo urbanístico para turistas internacionales, kilómetro 55 para los trabajadores y el desarrollo de Mahahual con hoteles, restaurantes, etcétera, que es la zona turística. Pero fíjense que está a 2.500 metros, 2,5 kilómetros de la terminal, ¿no? Son dos realidades turísticas muy diferentes. Para que nos hagamos una idea, que se hagan una idea del crecimiento realmente impresionante que hemos tenido en el puerto, a partir del 2014 hemos pasado de 400.000 pasajeros a 1.600.000. Se ha cuadriplicado, se ha multiplicado por 4 la llegada de turistas, de cruceristas al puerto de Costa Maya. Este es muy significativo, un crecimiento inaudito y sobre todo posiciona a Costa Maya como el segundo puerto de cruceros de México, justo después de Cozumel, y es uno de los más transitados del mundo, ¿no? Que son cifras, 1.600.000 son cifras que pocos puertos tienen, ¿no? No me voy a detener en los desarrollos anteriores porque no quiero perder tiempo con ellos. Si alguien pregunta, pues luego podemos desarrollarlo. ¿Qué ve el turista? Todas las fotografías son nuestras, tanto de Claudia como mías, que hicimos en un trabajo de campo, ¿no? ¿Qué ve el turista cuando llega? Pues el crucerista baja del barco y ve pues, el típico poblado mexicano, maya, en fin, en el imaginario colectivo que se espera de los turistas, ¿no? Pasan por un típico arco maya, evidentemente todo es reconstruido y falso, ¿no? Evidentemente, pero bueno, ahí está la reconstrucción donde pasan todos los turistas para acceder a la terminal. Para que se hagan una idea, aquí vemos un poco la imagen de la terminal marítima, que es esta, el puerto. En este caso había 3 barcos con unos 18 o 20.000 cruceristas en un solo día, y la fotografía está tomada desde la pirámide
también de cartón piedra, ¿no? La pirámide reconstruida del parque temático que, insisto, pertenece a la misma empresa que el puerto. Y todo esto, como ven, no tiene absolutamente nada que ver con Mahahual, con el pueblo, que está a 2,5 kilómetros de esta zona. Bien, entonces, ¿dónde nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en esta burbuja turística que definió Jad ya hace más de 20 años, donde el turista pues, está en una burbuja completamente desligada de su entorno, ¿no? Sin contacto con el entorno, como decía Jackson, espacio de contención, como decía Weaver, en un espacio completamente desterritorializado. No estamos hablando del territorio, no estamos hablando de una realidad territorial, al fin de la geografía, como decían, con la globalización. Tenemos un espacio construido para tener al consumidor completamente cautivo, está dentro de esta burbuja y está controlado, y también entronca con la McDonaldización de Richter o la Disneyización de Bryman, ¿no? Que Weaver llevó ambos conceptos a los cruceros, ¿no? Él mismo acuñó, coge estos términos y los lleva a los cruceros. Estamos en esta burbuja que además lo curioso en este caso es que la burbuja del barco, una vía flotante, un hotel flotante, un parque de atracciones flotante, llega y sin solución de continuidad esta burbuja sigue en tierra, ¿no? El turista, aunque llegue en barco y baja del barco, sigue en otra burbuja ampliada. Un espacio que nosotros, Claudia y yo, hemos denominado Fantasyscape en una reciente publicación, donde pues, se mezclan la narrativa con la tematización, ¿no? Han visto el parque temático, es un parque temático pues, con una narrativa maya, de una pirámide y en fin, más bien estilo Indiana Jones, en una autenticidad inventada, no es una autenticidad, perdónenme, auténtica, sino falsa, pero da igual, el turista lo que quiere es vivir en este mundo fantástico, en esta fantasía, y sigue viviendo ahí. Entonces, para el turista, para el crucerista, es auténtico porque es lo que él espera. Aunque evidentemente todos los que conocemos el territorio sabemos que de auténtico no tiene absolutamente nada, ¿no? Es una autenticidad, digamos, inventada. Y todo eso, en el caso de Costa Maya, del Puerto Maya, en un clúster turístico completamente integrado. O sea, todo está organizado por una misma empresa, ITM en este caso, que es propietaria del barco, perdón, del puerto, de las facilidades portuarias, propietaria de la terminal marítima, que ahora veremos, propietaria de todas las tiendas que están en esta terminal, propietaria de la agencia de viaje que mueve a los turistas, propietaria del control de todos los movimientos de los turistas, propietaria también del parque de atracciones y por lo tanto pues, está controlando absolutamente todo el sistema, ¿no? Lo curioso en este caso es que no está controlada por las navieras, no está controlada por una naviera internacional estadounidense, sino por una empresa mexicana, pero no deja de ser una sola empresa que controla absolutamente todo. Bien, para que nos hagamos una idea un poco del ambiente, este es el ambiente fantástico, digo, del paisaje de fantasía que encuentra el turista en la terminal, donde pues tiene una capacidad de unos 20.000 personas más o menos que pueden bajar a estas facilidades, ¿no? Como sabemos, esto es falso, están los valores de Papantla, están los mayas, supuestos mayas, bailando, etcétera, etcétera, pero también hay que reconocer, y lo digo por la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el 2021, e incluso ya desde el 2020, que todas estas personas al final son asalariadas, son gente que trabaja y que gana dinero con estas actividades, ¿no? Digamos que nosotros desde nuestro punto de vista científico, académico y amantes del territorio, pues esto nos parece sinceramente una barbaridad, pero realmente hay que decir que las alternativas son inexistentes, ¿no? Como veremos luego a continuación. Otros que están trabajando en el puerto, insisto, todo eso es fake, ¿no? Pero ahí estamos. Están también el sistema de los taxistas que también pueden acceder al puerto, como pueden ver, hay un control férreo para que no todo el mundo pueda entrar y dependiendo de turista y de cantidad de turistas que hay, pues sí pueden entrar o salir. Pero hay un contraste también muy marcado entre estas imágenes del interior de la zona turística, de la terminal
marítima del puerto, ¿no? Con todas estas tiendas, insisto, que son de la misma empresa, pero es verdad que hay gente trabajando allí, con la imagen desoladora, nada más cruzar la verja del puerto, donde están, pues es un parque eh, abandonado pues algunos que intentan captar a algún turista que se hubiera perdido allí. Es muy complicado, prácticamente inexistente, que los cruceristas se pierdan solo por ahí, que es decir, que no van a andar 2.500 metros ellos solos, con el clima que hay, por un área como este que ven en las fotografías. Es un área desagradable, feo, perdón la expresión, en contraste con este paisaje de fantasía, ¿no? Es como si saliéramos de Disneyland y nos encontramos pues, en estas imágenes. El contraste es muy importante, por tanto, todo está controlado desde el puerto. Mientras que en el pueblo, este sería el pueblo, el malecón de Mahahual, donde vemos, por un lado, las facilidades turísticas, hay hoteles, hay restaurantes y pues todo tipo de actividades que no hace falta que les detalle, ¿no? En las playas, las típicas que pueda haber. Bien, pues estamos en el 2021, entonces, ¿qué tenemos? Los cruceros, ¿qué son? ¿Son conflictivos, son negativos, son un impacto negativo? ¿O, por el contrario, son la salvación de esta área, ¿no? Yo admito, cuando nosotros pensamos en este congreso, nuestro punto de vista era, y así lo propusimos, ¿no? Que nuestra idea era aprovechar el parón turístico, aprovechar el parón de los cruceros, que desde, evidentemente, marzo del 2020, sí, marzo del 2020, hace ya un año, no llega ningún crucero. Pues nuestra idea era decir, pues mira, aprovechamos y creamos otro producto más del terreno, más territorializado, más para la población local, que pueda disfrutarla. Pero es verdad que nos hemos encontrado con que este modelo académicamente negativo, pues sí es una oportunidad de empleo en un área que tiene problemas, ¿no? Tiene 400 puertos de hotel, hemos tenido 4.000 turistas en enero del 2021, mientras con los 3 barcos que vimos en pantalla antes, ¿no? Que es algo bastante habitual, llegan unos 18.000, 20.000 cruceristas al día, que es una barbaridad, de los cuales, según las informaciones que tenemos, suele ir un 25% al pueblo de Mahahual, que serían unos 4.500 diarios. Bueno, diarios cuando llegan al puerto. Normalmente suelen llegar 3 veces a la semana, más o menos. Por lo tanto, el impacto económico es muy grande. La mayor derrama, evidentemente, queda en el puerto, queda en el parque de atracciones, queda todo en este constructo económico que hemos visto del clúster turístico, pero también es cierto que estos 4.000, 4.500 llegan pues, a los souvenirs, a las tiendas, a los restaurantes del propio Mahahual, sin entrar en conflicto, en parte por lo menos, con el turismo habitual, local, regional, nacional, que ofrece Mahahual con los hoteles, que están un poco más al sur incluso. ¿Qué alternativas tenemos? Pues lo que nosotros quisimos proponer, evidentemente, esta alternativa existe, pero habrá que ver si realmente pueden vivir de ello, porque, insisto, todos los trabajadores, aunque las condiciones que todos conocemos, pero los trabajadores que trabajan en el puerto, pues sin los cruceros no lo tienen. Muchos se han ido, se han ido ya a sus pueblos de origen y han dejado Mahahual abandonado. La otra alternativa, ¿cuál es? También muy activos todos los carteles de droga, toda la droga que es una puerta de entrada en cualquier Xcalac, donde entra la droga. Entonces, es un problema que se dio mucha visibilidad ahora mismo digo en el 2020, en marzo, porque el regidor de Mahahual lo que hizo fue cortar la carretera de acceso, si se acuerdan en el mapa solamente había una, para evitar que los turistas o los extranjeros, los externos, pudieran traer el virus a Mahahual. Cerró la carretera. Pues le asesinaron los carteles de droga porque necesitaban entrar y salir a Mahahual para seguir con el tráfico de drogas. Por lo tanto, las alternativas tampoco son muy halagüeñas, ¿no? Por lo tanto, pues, y con esto ya termino, estoy en tiempo, con esto voy terminando, es pues esta dualidad que tenemos en pantalla,
que es por un lado el crucero, al fondo, en la propia terminal marítima, el propio Puerto Maya, perdón, Puerto Costa Maya, con todo el entramado económico que conocemos, y por otro lado, en este lado, pues el turismo más nacional, más regional, con hoteles, restaurantes, etc. Hay una zona intermedia, que es la que estamos viendo en pantalla, donde colisionan un poco, donde los turoperadores llevan el crucerista del barco a esta parte del pueblo, pero más al sur, pues tenemos una zona mucho más de turismo, digamos, más regional y nacional, que, pues, al final y al cabo podrían, de alguna manera, convivir dentro de este mundo absurdo, ¿no? Del turismo masivo al que nos hemos acostumbrado y que parece que es el único que se ve en esta zona, ¿no? Bien, no voy a detener porque tiene aquí toda la bibliografía que hemos consultado, que hemos utilizado y pues evidentemente pues quedamos a su disposición de nuestros correos y ahora mismo en el debate que pueda haber para pues entrar en debate porque seguramente lo habrá porque es una cuestión muy polémica y creo que da para mucho debate y muchas ideas de futuro, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es gestionar esta situación y pensar realmente cómo no depender de este tipo de actuaciones y de este tipo de puertos y de cruceros. Y por mi parte, justo estoy en tiempo y les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Frank Beringer. Justo en el tiempo perfecto, así que vamos bien de tiempo y no vamos a perder más tiempo y vamos a seguir. Entonces la siguiente, retomando en el orden, sabiendo que Humberto quiere pasar después, vamos a pasar con la ponencia de Jana Apre Lorenzo y Lilia Kelifi. Jana empezó un doctorado de economía en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad de París 3 Sorbonne Nouvelle. Su investigación se enfoca sobre la contribución de las MIPIMES de la cadena de valor turística en el desarrollo económico de Cancún. No sé si pronuncie bien MIPIMES, ya MIPIMES. Sí. En cuanto a Lilia Kelifi, también es de la Sorbonne Université, que no es la misma, perdón. Es doctorante contractual en geografía en la Sorbonne Université. Se interesa en objetos de estudios de los territorios despreciados por la investigación tradicional, entrecruza distintas escalas y encuestas de trabajo de campo. En sus análisis y su investigación se ancla en la geografía social y cultural. Así que les voy a hacer la palabra para presentarnos su ponencia, que la van a hacer en francés, yo creo, pero la traduzco el título en español, por lo menos, que son las comunidades locales al margen del proyecto de Tren Maya, estudios de casos sobre el tramo Bacalar-Escárcega. Sí, cambiamos un poco el título para ser más preciso, pero muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hacer la presentación igual en francés, pero hicimos el visual en español para ser más comprensible para todos. Y luego, si hay preguntas o con el debate, podemos contestar a cualquier pregunta en español o en francés. Entonces, hoy le presentamos el proyecto que tuvimos que hacer el año pasado sobre el Tren Maya como proyecto controvertido y más específicamente el caso de Calakmul. Vamos a empezar con la introducción, luego el marco teórico en el cual nos enfocamos, los resultados que tuvimos y la conclusión con una discusión abierta que pues esperamos que podamos compartir. Donc, je vais présenter tout d'abord les antécédents dans lesquels se présente le projet. Le train Maya est porté par le président AMLO depuis son élection, donc Andrés Manuel López Obrador, et porté dans le plan national de développement de 2019-2024. Il rentre dans les méga-projets impulsés par l'État, comme
l'a rappelé la doctora Ana Garcia hier, qui est comme les sites qui ont été mis en place et souhaite dynamiser tout le territoire du Sud, qui est une région qui a été un petit peu oubliée, entre guillemets, par l'État, et la péninsule du Yucatan. Ce projet se base notamment sur le développement du tourisme d'une forme inclusive et soutenable pour pallier à une dette historique entre le Nord et le Sud. Enfin, voilà, ça c'est le gros projet que porte AMLO dans son plan de développement. Donc, sur ce projet, on retrouve donc 1500 km de voies ferroviaires qui se répartissent sur 5 États, donc le Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan et le Quintana Roo, avec 3 fonctions principales qui sont le transport de marchandises, le transport touristique et le transport de passagers. Il y a majoritairement donc 3 régions qui vont être développées, donc la région Caraïbes, la région du Golfe et la région de la jungle avec 7 sections différentes qui sont déjà en cours de construction. Dans notre cas, on s'intéresse sur cette partie qui est la section 7 du train, qui a pour particularité de passer par 2 ANP, donc des aires naturelles protégées, et qui a une situation géographique plutôt isolée de par cette ANP et une marginalisation socio-économique de la population. Donc, on retrouve environ 31 000 habitants sur 184 localités et sur un territoire assez énorme de presque 14 000 km², ce qui représente en fait 24% presque de l'état de Campeche, avec des indicateurs économiques qui sont avec une population assez jeune et 80% de la population en situation de pauvreté. Excusez-moi, du coup, je voulais vous montrer voilà, la réserve. Donc, le municipio de Calakmul qui est représenté ici. La route au milieu qui fait la liaison entre Escarcega et Bacalar. Et les 2 biosphères, donc la biosphère de Calakmul, qui est une réserve fédérale, et l'ANP de Balamku, qui est une réserve d'État. Donc, ce qu'on a cherché à voir à travers cette étude, c'est d'une part, quelles sont sur le terrain les informations concernant le train Maya pour les comparer avec le discours politique et notamment le site institutionnel et toutes les informations relatives au projet. Et ensuite, comment la planification de ce train se répercute concrètement sur le territoire. Je passe du coup la parole à Lilia qui va nous montrer le cadre théorique. Merci. Donc l'idée dans cette partie, c'était de revenir un peu sur le cadre théorique qui nous a accompagnés à travers 2 points, donc l'état de l'art et la méthodologie que nous avons mise en place pour notre enquête de terrain. Donc en ce qui concerne l'état de l'art, on a constaté que jusqu'ici, il y avait très peu de littérature scientifique sur le projet du train Maya, ce qui s'explique par le fait déjà que c'est un projet en cours, donc c'est difficile de pouvoir accéder à des informations tangibles et d'anticiper les retombées. Et en fait, parmi les articles qu'on a pu trouver et consulter, il y a 3 références principales sur lesquelles on s'est appuyé. Il s'agit en premier lieu de l'article de Josué Vega, donc qu'on vous a mis sur la présentation, et dans lequel il va dresser un panorama descriptif du projet et proposer une première description systémique qu'entraînerait le train Maya. Il y aborde des aspects politiques, économiques, historiques et législatifs qui entourent le projet. L'autre point fort de son article qui nous a plu, c'était l'historicité qu'il a pu établir sur l'ensemble des projets qui ont été lancés par des présidents mexicains depuis le mandat de Portillo en 1976. Et il montre par là que le projet d'AMLO s'inscrit dans une continuité vis-à-vis de ses prédécesseurs. Le second article donc, a été extrait de Géocomunes, il s'agit de celui de Flores et Deño, et dans lesquels en fait, ils vont proposer une analyse beaucoup plus poussée des enjeux que soulève le train Maya,
Pour eux, il s'agit d'un projet sans projet parce que c'est extrêmement opaque en fait dans les initiatives qui sont mises en place. Il y a une cartographie assez riche qui est proposée dans leur article et dans laquelle ils vont remettre le projet dans son contexte territorial en mettant en relation avec différents éléments que le train impacterait. Et enfin, on s'est appuyé sur le site institutionnel du Train Maya qui nous a permis de saisir le discours et la communication officielle qui ont été adoptés par le gouvernement. Par rapport à la méthodologie, donc initialement, ce qu'on voulait, c'était cibler une communauté rurale qui se situe dans l'arrière-pays pour analyser les décalages entre, d'une part, les discours politiques et la communication officielle autour du projet, et d'autre part, les réceptions auprès des habitants, donc les projections éventuelles que ces communautés pourraient avoir sur les retombées rendues possibles par la circulation du train. On faisait face en amont à une double difficulté pour amorcer ce terrain d'enquête. Donc la première difficulté que tout le monde connaît bien maintenant, c'est la Covid-19 et ses restrictions de mobilité. Et la seconde, c'était le fait que pour entrer en contact avec une communauté sur place, on avait besoin d'un contact intermédiaire pour nous introduire. Donc grâce au contact de Diana, elle a pu partir une semaine en décembre dernier au sein d'une communauté qui s'appelle 20 novembre à Calakmul. Le profil des habitants, c'était aussi un facteur pour choisir notre terrain d'enquête. Donc, en l'occurrence, c'était une communauté d'artisans. On considérait en fait que c'était une communauté qui allait être davantage intéressée par les retombées économiques du train. Le biais en fait que cela a introduit, c'était le fait que cette communauté d'artisans est soutenue et aidée par le Pronatura, qui est une ONG environnementale qu'on évoquera plus tard. Et donc, cette semaine passée par Diana au sein de ce Ejido d'artisans nous a permis de récolter des entretiens semi-directifs, des observations, des conversations informelles et de prendre des photographies, dont quelques-unes seront présentées au cours de cette présentation. Donc, en amont, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé nos guides d'entretien en ayant plusieurs objectifs en tête, à savoir interroger les habitants sur leur connaissance du projet, sur les modalités de consultation et sur leur participation ou non à ces consultations, mais aussi sur leur raison de participer ou de ne pas participer à ces consultations. On les a également interrogés sur les projections qu'ils pouvaient avoir des retombées du train, donc quels avantages et quels inconvénients est-ce qu'ils y voyaient pour eux-mêmes et pour leur communauté. Au total, on a ainsi pu interroger 5 chefs de famille d'artisans sur les 10 que comptait la communauté. Il y a 2 acteurs clés aussi qui nous ont beaucoup aidés dans la direction de notre travail. C'était le directeur du tourisme de la municipalité de Expo-Hill et le responsable Fonatour, donc un organisme dont on explicitera plus tard la fonction, du tronçon Calakmul. Aussi, ce qui nous a semblé important au cours de ce travail d'enquête et de sa restitution que nous vous faisons aujourd'hui, c'était de respecter, à mobiliser nos disciplines respectives, à savoir la géographie pour ma part et l'économie pour Diana. Et je laisse la parole à Diana pour commencer à présenter les résultats de notre enquête. Donc, dans un premier temps, pour la validation de toutes les informations qu'on a pu trouver à distance, il semblerait que récemment, le tronçon qui était Escarcega-Bacala s'est étendu à Chetumal, probablement avec une négociation plutôt politique de l'intégration de Chetumal dans ce grand projet. Une station qui sera construite à Ichpuhil et un ou plusieurs arrêts qui seront effectués au long du tronçon, qui ne sont pas tout à fait encore établis. La communauté de Conwas, qui est l'entrée pour la zone archéologique de Calakmul, a fait une demande. Cependant, il semblerait que cet arrêt n'aurait pas assez de retombées économiques au niveau local. Un arrêt serait probable un petit peu plus en amont au village de Morelia dans la délégation de Emiliano Zapata. Dans un deuxième temps, ce qui a été établi, c'est que le train passera par la CFE, donc les lignes de haute tension de la Commission fédérale de l'électricité, qui est une concession fédérale, donc qui n'appartient à aucun ejidos. La ligne sera composée d'une seule rame en 2 sens, qui aura du coup des horaires alternés qui sera construite par la CEDENA. Il semblerait également que les consultations, bien que avec des modalités confuses, ou en tout cas des promesses qui ont été données, aient été établies dans toutes les communautés et que tous les commissarios, qui sont les responsables des communautés, ont signé la charte pour le projet.
En ce qui concerne les aspects sociaux qu'implique ce projet, donc ce qui est ressorti de notre enquête de terrain, c'était une absence de projection de la part des interrogés à propos d'éventuelles retombées que le passage du train aurait pour eux et pour leur communauté. Donc le fait que ce soit encore à l'état de projet, mais aussi qu'il y ait eu beaucoup de promesses non tenues lors de précédents projets politiques, explique cette faible confiance que les interrogés ont dans le projet, malgré l'organisation des consultations et malgré les retombées communiquées dans les discours politiques. Aussi, ce qui ressortait beaucoup auprès des interrogés, c'était le fait que ce projet ne réponde pas aux besoins beaucoup plus essentiels évoqués par les habitants, avec l'accès à l'eau notamment, sur lequel Diana reviendra plus tard. Jusqu'ici, ce qu'on voulait noter aussi, c'était que la communauté que nous avons interrogée parvient à tirer des revenus de la vente de son artisanat auprès des touristes. Elle a tout de même été très affectée par la Covid et sa gestion, notamment avec la fermeture du site de Calakmul, qui a réouvert que début décembre. À titre d'information, en 2019, c'était 48 000 touristes officiels qui circulaient à Calakmul, d'après les chiffres que nous avons récupérés auprès du directeur du tourisme de Expo-Ril. Donc les deux questions majeures qui venaient à l'esprit un peu de les interroger, c'était la question de la contribution à l'emploi. Donc est-ce que ce train va vraiment pouvoir apporter du travail aux habitants? Et si le train passe un jour, est-ce qu'il va pouvoir assurer une arrivée plus massive de touristes et donc davantage de revenus pour la communauté? Donc, pour présenter un petit peu le schéma d'acteurs qu'on a pu mettre en place à la suite de notre enquête, donc l'INPI, que vous voyez tout en haut à gauche, qui est l'Institut national des peuples indigènes, a été l'instigateur de toutes les consultations auprès des communautés et systématiquement sous l'égide du Fonatur Tren Maya. Donc le Fonatur Tren Maya, c'est une entité au sein même du Fonatur. Donc le Fonatur est l'organisme de promotion touristique du Mexique. Et donc l'organisation de ces consultations a été faite en plusieurs temps. D'abord un temps d'information et de sensibilisation, puis ensuite la consultation en tant que telle auprès de l'ensemble des communautés, ce qui s'est fait à Expo-Ril. Ce qu'il était aussi intéressant de noter, c'était le fait que plusieurs jeux et jouets ont été donnés aux enfants notamment, donc qui étaient une des cibles de sensibilisation pour l'arrivée du train. Et je laisse la parole à Diana pour vous présenter les aspects économiques. Donc, au niveau des aspects économiques, ce qu'on peut voir au niveau du projet, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs. On retrouve le secteur qui est le ministère du Tourisme, le ministère de l'Économie et le ministère du Bien-être. Ces acteurs au niveau donc fédéral qui sont en relation directement avec le Fonatur, qui est en fait l'acteur majeur qui va intervenir au niveau local et qui est l'interlocuteur au niveau de l'ensemble du projet. Ce qu'on a vu dans les résultats, c'est que du coup, comme le train passera par le réseau électrique, il n'y aura pas de fideicomiss, qui est du coup une rétribution pour le passage du train sur les terres des ejidos. Donc, ça fait une contribution de moins au niveau économique. Au niveau des emplois, ça semble assez incertain puisque, premièrement, la construction sera faite par la SEDENA, donc les militaires, et deuxièmement, à long terme, on voit pas tout de suite les impacts que ça pourrait avoir pour l'emploi. L'INEAS, qui au niveau municipal agit, qui est l'Institut national d'économie sociale, travaille directement avec le Fonatur et le secrétariat, enfin le ministère d'économie, pour créer des coopérations entre les producteurs, ce qu'ils appellent un niveau de coopération 2, qui permettent de créer des sortes de coopératives dans plusieurs secteurs, qui est notamment le miel et l'écotourisme, afin de créer des retombées économiques à plus ou moins long terme quand le projet aura vu le jour. Il y a ensuite tout ce qui est l'aspect tourisme et l'artisanat qui est aussi mis très en avant dans cette municipalité puisqu'il y a énormément d'artisans. Et enfin, on voulait souligner le programme Sembrando Vida qui n'a pas tout à fait à voir avec le projet, mais qui a été un précurseur au sein de la municipalité pour donner une sorte d'appui financier aux ejidos pour produire sur leur terre et qui a une relation peut-être pas très claire avec le projet. En explicitant un peu le propos, un des acteurs majeurs au niveau de la municipalité travaillait en 2018 sur ce projet de Sembrando Vida
et travaille actuellement au sein du Fonatour, donc directement avec les mêmes interlocuteurs au sein du train Maya. Et pour finir, donc les impacts environnementaux qu'on a pu noter par rapport à ce projet, c'était le fait que, comme on l'a déjà évoqué, le train devrait passer par une ANP, une aire naturelle protégée. L'un des interrogés a donc tout de suite en fait insisté sur un point qu'il considérait important et qui est la présence d'une grotte abritant des chauves-souris, donc entre 2 et 6 millions d'individus, qui risque l'effondrement en cas de passage du train, car elle est extrêmement proche du tronçon. Cette grotte, elle est particulièrement importante, car c'est l'un des sites de reproduction majeurs de ces espèces-là, et qu'elles sont des espèces clés de l'écosystème local. Or, jusqu'ici, il n'y aurait pas vraiment d'acteurs de la protection de l'environnement qui se seraient manifestés en faveur de la défense de cette grotte, pas d'associations locales, pas d'ONG internationales. De plus, il y a également le problème de la circulation des jaguars, qui est une espèce protégée qui serait perturbée par l'arrivée de ce train. Et donc, la MIA, qui est censée être l'évaluation des impacts environnementaux, qui doit normalement être fournie sur tous les tronçons afin de pouvoir lancer le projet, n'a toujours pas été effectuée à l'heure actuelle sur le tronçon Calakmul. Pour ouvrir la discussion, donc, notre enquête de terrain, malgré sa brièveté, a tout de même permis de soulever plusieurs enjeux et mériterait d'être poursuivi. Concernant l'ANP, sa juridiction semble suffisamment souple pour permettre le passage d'un train, malgré la mise en péril de la survie d'espèces protégées comme le jaguar, comme la grotte aux chauves-souris, et le bouleversement, quoi qu'il en soit, des écosystèmes locaux. L'une des possibilités qui a été évoquée par ce même interrogé, c'était pour éviter l'effondrement de cette grotte, c'était d'emprunter un autre chemin au sein de l'ANP, mais cela entraînerait une plus forte déforestation et aussi le versement de fidéicommis auprès de Ejidos. Donc la question n'a pas encore été tranchée à l'heure actuelle quant au passage du train à cet endroit-là. De plus, le fait d'être toujours en attente de la MIA, donc cette évaluation d'impact environnementaux, qui doit normalement être faite en amont, avant même le lancement de la construction, soulève des questions. Certains en profitent aussi pour dénoncer la manipulation, entre guillemets, autour de ces consultations, car ce sont des décisions qui sont déjà prises et lancées au moment des consultations, et il n'y a pas vraiment de concertation avec les populations concernées en amont. De plus, le versement des fidéicommis qui sont promis et qui sont beaucoup mis en avant lors des consultations ne seront pas toujours honorés, tout simplement parce que le train ne passera pas forcément sur ces terres-là. À Calakmul, plus précisément, le fait qu'il y ait déjà des poteaux électrifiés de la CFE va faciliter le travail de construction du train et va permettre aussi d'éviter le versement de fidéicommis aux Ejidos, car la CFE avait déjà engrangé les fidéicommis à ce moment-là. Enfin, dernier point sur lequel nous aimerions revenir, c'est à propos de la CEDENA, donc le secrétariat de la Défense nationale, qui est chargé de la construction des rails pour seulement 2 tronçons sur l'ensemble du projet, donc parmi lesquels celui de Calakmul, alors que tous les autres sont construits par des entreprises privées. Officiellement, la raison qui nous a été donnée était de prévenir le trafic de bois et d'animaux dans ces régions, mais on se pose tout de même la question de pourquoi cet acteur militaire est impliqué sur ces tronçons et pas sur d'autres. Et donc, je laisse Diana poursuivre et terminer cette présentation. Donc, un dernier point qui semble vraiment important, c'est effectivement sur ce tronçon, le train passera sur un axe qui est l'axe est-ouest, qui est déjà celui qui favorise les communautés sur la route. En revanche, il soulève la question des populations qui sont déjà en marge sur cet axe vertical, qui ne profiteront probablement pas des impacts et des retombées du train Maya. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, du coup, la municipalité est en cours de négociation pour faire bénéficier, ou en tout cas pour répondre aux besoins vraiment nécessaires des populations au niveau de l'eau. Les nécessités à Calakmul sont eau, les déchets et l'éducation. Et du coup, la modernisation de l'aqueduc serait pour eux un premier pas avant l'arrivée du train Maya. Et pour finir, du coup, ce serait de revenir un peu sur l'article de Flores et Denio qui soulève la question, notamment par rapport
au projet Sembrando Vida, qui a été juste un petit détail dans notre enquête, mais qui soulève la question de le train Maya est-il en fait un projet local, ou en tout cas régional, pour améliorer les conditions de vie et les conditions socio-économiques des populations, ou est-il un projet beaucoup plus ample de complexe agro-industriel avec Dos Bocas, qui est une zone économique spécifique, et le corridor pour l'isthme de Tehuantepec, si je ne me trompe pas. Voilà, on a mis les références. Voy a terminar en español. Les agradecemos mucho su atención. Estamos pendientes a sus preguntas y sus comentarios, a la discusión, y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por en el tiempo, así que vamos a seguir sin... no sé si Humberto, ¿estás listo o...? Listo, Renaud. Pues si quieres ir y luego terminamos con las colegas de ayer que no pudieron presentar. Adelante, con mucho gusto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes a los que están en Europa. Sí, perdón, yo olvidé presentarte mientras buscas tu... ¿Tienes una presentación? Sí, ¿la logran ver? Mientras, sí, déjame presentarte y te lanzas. Entonces, Humberto Tome Ortiz es licenciado en Comunicación Social, maestro en Ciencias en Desarrollo Rural y doctor en Ciencias Agrarias. Es profesor investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales ICAR de la Universidad Autónoma del Estado de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado más de 150 productos académicos que incluyen libros, capítulos y artículos científicos. Actualmente se desempeña como coordinador de la maestría en agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario de la UAMEX. Sin más, dejo la palabra a Humberto Tome para la ponencia Transformación Digital de la Ruralidad Turistificada, Narrativas de la Pandemia. Adelante. Bueno, ¿se logra ver bien la presentación? Sí, sí. Bueno, yo ¿Se ve que se está moviendo? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Les voy a platicar acerca de un trabajo, de una investigación exploratoria que hemos hecho acerca de los procesos de digitalización en el turismo rural en el centro de México. Y básicamente nos enfocaremos en pues, la experiencia acontecida en el 2020, durante el año 2020, desde el punto de vista de los proyectos de turismo indígena comunitario que existen en el centro de México. El objetivo de este trabajo es identificar el papel que las tecnologías de la información y la comunicación han jugado en los procesos de adaptación, aprendizaje y reactivación turística en el espacio rural. Bueno, aquí hay que hacer la consideración de que el medio rural mexicano, el medio rural latinoamericano, difiere enormemente de muchas expresiones de ruralidad que ustedes puedan conocer en el continente europeo. Y una de estas cuestiones tiene que ver con el rezago tecnológico, la brecha tecnológica que experimentan diferentes actores del medio rural. Pues el año 2020 fue un año de disrupción, ¿no? Fue un año en el que el virus SARS-CoV-2, la COVID-19, se posiciona como una amenaza sanitaria que va a alcanzar pues, una dimensión global, ¿no? Era algo que nadie esperábamos y mucho menos creo que teníamos en mente la trascendencia ni la duración que iba a tener este fenómeno. En febrero de 2020 llegan los primeros casos de COVID a México.
Para ese entonces Italia tenía colapsado el sistema sanitario y Estados Unidos se había convertido en el epicentro de la pandemia, que hoy es Brasil. Al día de hoy tenemos lo que se había proyectado como una cuarentena, es una experiencia de 370 días. Hoy, viernes 26 de marzo, son 370 días de confinamiento en México y de pues ralentización de las actividades económicas no esenciales. Este fenómeno nos ha llevado a pensar que somos solamente una pequeña parte de la trama de la vida, ¿no? Como humanos nos ha pues llevado a cuestionarnos y a ver cómo un pequeño virus, una forma pequeña de vida puede cambiar el destino de lo que hemos venido manipulando, ¿no? Y pues también nos ha llevado a preguntar, ahora que a mucha gente le gusta hablar de nueva normalidad o de normalidad, si lo que vivíamos era normal, ¿no? O a lo mejor pues no es tan normal lo que estábamos viviendo. Sin duda, estamos frente a una distopia, ¿no? En la que pues estos nuevos escenarios se han caracterizado por un distanciamiento físico y el aislamiento que además, digamos, se está convirtiendo en un aislamiento voluntario por elección. Y esto, bueno, ha generado y va a generar diversos efectos psicológicos, sobre todo de ansiedad y temor, ¿no? Esto creo que todavía no podemos ver ni la punta de los efectos psicológicos y sociales que va a tener la pandemia. Y bueno, también tenemos de frente todo un ecosistema de digitalización comercial y también de digitalización social. Justo, por ejemplo, en México, el incremento de usuarios de redes sociales ha aumentado en 10 millones durante el 2020. Nada más como para darse cuenta de cómo ha crecido cómo ha crecido este ecosistema digital, ¿no? Y cómo ha ido también teniendo algunas evoluciones. Y sin duda tenemos de frente un desaceleramiento económico, ¿no? En algunos sectores que requieren, desde luego, las actividades presenciales. ¿Qué estamos viviendo actualmente? Bueno, pues un momento histórico de reflexión y de adaptación, un momento que convoca a la resiliencia y donde, pues justamente creo que las personas que nos dedicamos a reflexionar en torno al cambio social en el medio rural, pues tenemos un papel importante, ¿no? En cuanto a pensar estrategias, a desarrollar una reflexión crítica también de la pandemia, que es lo que estamos intentando hacer con este trabajo. Vemos una reactivación gradual y escalonada, cimentada en cambios profundos, ¿no? O sea, una reactivación de las actividades económicas, pero que todavía tiene muchos matices de incertidumbre, ¿no? De hecho, se habla ya, ustedes en Europa están viviendo, quienes se encuentran allá, están viviendo pues lo que han denominado algunos especialistas como tercera ola del COVID, y sin duda, pues es muy incierto lo que viene, ¿no? Pero bueno, tratamos, digamos, de reactivar las actividades de alguna manera. Y también, pues, desde el punto particular del turismo rural, hemos tratado de entender cómo es que las comunidades rurales han sobrevivido a la pandemia, no a la cuarentena, disculpen, está mal el término, y a la pandemia, ¿no? Que, insisto, son ya 370 días. Que para quienes no tienen un empleo estable, para quienes dependen de la llegada de turistas, esto tiene una implicación muy profunda. Los pronósticos y las recomendaciones que se han hecho hasta el momento, pues solo han tenido un valor didáctico y esquemático, ¿no? Porque el virus es un fenómeno, la pandemia es un fenómeno muy complejo que presenta un patrón de comportamiento impredecible. Entonces, nuestro estudio básicamente se ha enfocado en 3 momentos que se vivieron en el año 2020. No quiero decir que son 3 momentos definitivos. Tenemos que considerar que es una crisis que está en curso, que es un fenómeno que está en desarrollo, pero en el 2020 quisimos enfocar 3 momentos. El primero fue la disrupción del COVID en el turismo rural. En el segundo, el aislamiento social y el cierre de las actividades no esenciales. Y el tercer momento que se dio es
el momento que se dio de reapertura, ¿no? Hacia finales del 2020. Entonces, son como los 3 momentos en los que vamos a enfocar estos procesos de digitalización de la actividad turística en el medio rural. Y bueno, ¿qué aproximación metodológica utilizamos? Desarrollamos un estudio de caso múltiple con una orientación cualitativa. Estudiamos 9 establecimientos de turismo rural comunitario en la zona centro de México y utilizamos mucho fuentes secundarias y recursos digitales con un enfoque etnográfico, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, mucho redes sociales, el análisis de redes sociales y pues también de documentos digitales por las propias condiciones que la pandemia presentaba para desarrollar investigación en campo durante el año pasado. Aunque, bueno, también hicimos algunas entrevistas semiestructuradas, respetando todos los protocolos de bioseguridad dentro de estos 9 establecimientos de turismo rural comunitario. Esta es la zona de estudio, es el Estado de México, es la entidad federativa más grande y más poblada del país. Y pues fueron estos 9 centros de turismo rural comunitario los que se analizaron, ¿no? Es el Parque Ecoturístico El Borbollón, el Parque Bosque Esmeralda, Parque Corral de Piedra, Bosque de Tiña, Jamaloma, La Mesita, Matahui, Presa de Llano y Tiacaque. Cabe decir que todos estos centros ecoturísticos tienen como base grupos étnicos, ¿no? Son establecimientos comunitarios, pero que son representativos de las etnias Mazahua, Nahua, Otomí, Matlatzinca y Matlatzinca, en distintos casos, ¿no? Es una de las peculiaridades que tiene la selección de nuestro estudio. Bueno, lo que encontramos es que fundamentalmente los servicios que utilizan estos centros ecoturísticos son, bueno, en primer lugar, la señal de teléfono celular. Es muy importante en sus estrategias de comunicación, conectividad a Internet, también el uso de teléfono para atender reservaciones, ¿no? Algunos de ellos tienen mecanismos de reservación a través de tecnologías de la información y la comunicación. Algunos de ellos utilizan plataformas digitales para la diseminación y comercialización de servicios, por ejemplo, email, Facebook, Instagram, website, etcétera, ¿no? Se hace también el uso de intermediarios, ¿no? Para vincularse con el mercado, básicamente agencias de viajes, algunas escuelas que tienen contacto directo con estas comunidades y guías de turistas independientes, ¿no? Y muchos de ellos tienen soporte de instituciones públicas y privadas para recibir capacitación en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Es decir, que en la medida en que han sido necesario incorporar este tipo de tecnologías, porque, insisto, bueno, muchos de ustedes conocen la realidad del medio rural latinoamericano y mexicano de manera particular, comprenderán que muchos de estos procesos son innovadores o son relativamente nuevos para las comunidades, ¿no? Aunque para muchos de nosotros hagan parte de la vida cotidiana, en muchas comunidades la implementación de estas estrategias es algo relativamente nuevo, ¿no? Y bueno, también vemos la utilización de tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de capacidades y el uso de estas tecnologías en procesos administrativos, ¿no? Es lo que encontramos. Aquí ustedes pueden ver en este cuadro, es para ir rápido, ¿no? Por el tiempo de presentación, pero pueden ver más o menos cómo está la distribución en los 9 espacios, en los 9 proyectos estudiados de esta disponibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que en todos los casos utilizan teléfono celular y básicamente estaríamos hablando del uso el uso intensivo de la red social WhatsApp, ¿no? O de la comunidad WhatsApp. Ha sido de gran utilidad.
Por ahí vemos también que el uso pues, de Internet o la presencia señal de Internet es más limitada. Esto tiene que ver con cuestiones también de ubicación, ¿no? Hay lugares donde no existe infraestructura para contar con Internet, entonces, bueno, eso genera falta de este recurso, ¿no? Tenemos también el uso del teléfono convencional, teléfono fijo, este está más presente también en algunos lugares, aunque también presenta restricciones de infraestructura. Las reservaciones a través de Internet, por ejemplo, son más escasas, ¿no? Ahí empezamos a encontrar una debilidad más grande y sobre todo porque no solamente es la falta de Internet y la falta también de dispositivos, ¿no? Electrónicos que pues muchas veces no se tiene acceso por el costo que estos tienen. Y además también la falta de capacidades, ¿no? O sea, el desconocimiento en el manejo de estas herramientas. Lo mismo pasa en los procesos de promoción, de capacitación a través de Internet. Vemos una presencia fuerte de intermediarios en este proceso, que obviamente utilizan nuevas tecnologías, pero a través de un intermediario, de un tercero, ¿no? Que sin duda eso implica muchas veces fuga de valor en el territorio, es decir, que quienes son los beneficiarios del turismo muchas veces no van a ser las comunidades, sino esos intermediarios. Y pues también vemos muy poca presencia en los procesos administrativos, en el desarrollo, en la formación de capacidades, y también vemos muy poco avance en cuanto a la capacitación de las comunidades en el uso de estas tecnologías. Entonces, quiero resumir lo que vimos en estos casos en 3 lecciones que aprendimos, ¿no? En estos momentos de disrupción, cierre y reapertura. Entonces, la lección 1, referente a la pandemia y su naturaleza disruptiva frente al turismo rural, frente al momento de disrupción, es que las redes sociales, las tecnologías de la información y comunicación en este contexto fueron muy útiles para estas comunidades en términos de generar información, ¿no? Es decir, que estuvieran informadas respecto a lo que estaba pasando y un poco entender también la dinámica de este fenómeno pues, disruptivo que llegó de un momento para otro, ¿no? La utilización de estas redes, básicamente el WhatsApp y las plataformas digitales, tenían que ver con la generación de espacios para la reflexión y el debate. Es decir, proporcionaron en un contexto de aislamiento social tener escenarios para reflexionar y para debatir sobre la relación entre la pandemia y el turismo rural. Una cosa muy importante es que también estas tecnologías representaron espacios de cohesión social. Por ejemplo, la gente pudo seguir junta. Aquí hay un papel muy importante que jugaron los grupos de WhatsApp para mantener esta unión, ¿no? El permitir que muchos proyectos no se desvanecieran, sino pudieran mantener esta cohesión. Pero también en este momento se puede ver o se reveló la brecha tecnológica que experimenta el espacio rural. Es decir, también se logró ver las grandes asimetrías sociales que el espacio rural presenta frente al espacio urbano en términos de la brecha tecnológica. Es decir, muchísimos de estos espacios no estaban listos y no tenían las herramientas para digitalizarse, ¿no? Y para de alguna manera seguir en la jugada, por decirlo de alguna manera. La lección 2, en el proceso del limbo del distanciamiento social y el cierre de las actividades no esenciales, nos muestra el desarrollo, como ya les comentaba, de un ecosistema sociodigital, ¿no? O sea, va a ser evidente que muchos de estos proyectos van a desarrollar y se van a incorporar a este ecosistema sociodigital, ¿no? Hay un incremento en sus redes sociales, en que tengan WhatsApp, Instagram, ¿no? Tanto a nivel individual, los actores que pertenecen a estos grupos, como colectivos. Entonces, vamos a ver ese desarrollo del ecosistema sociodigital. Pero también vamos a observar espacios de formación y desarrollo de capacidades. Es decir, que este proceso en el que se cerraron las actividades durante 4 o 5 meses
muchos de estos emprendimientos los aprovecharon para capacitarse, para desarrollar capacidades, ¿no? Para tomar algunos cursos, sobre todo relativos a protocolos de sanidad, cosas que tenían que ver con la adaptación a lo que se venía llamando nueva normalidad. También se van a desarrollar vinculaciones estratégicas importantes, ¿no? Es decir, estas relaciones, por ejemplo, comunidad, universidades, comunidad, gobierno, se van a ir fortaleciendo, ¿no? A partir de estos vínculos de formación, sobre todo. Y también se va a fortalecer el capital rural, es decir, vemos muchas expresiones de solidaridad y de apoyo al interior de las propias comunidades, ¿no? Y muchos de estos flujos de información de apoyo eran a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, vemos muchísimas comunidades en las que gente que había, emigrantes rurales que estaban viviendo en ciudades y que se quedaron sin empleo, regresaron a sus terruños, pues para poder sobrevivir, ¿no? Para poder vivir e incorporarse al campo. Y también va a haber una reorientación de las redes sociodigitales preexistentes que estaban enfocadas al turismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los emprendimientos que antes de la pandemia ya tenían redes sociodigitales para sus actividades turísticas, las reorientaron para, por ejemplo, vender alimentos, artesanías, ¿no? Incluso una de las cosas que observamos es que las comunidades en las que había una mayor diversificación, es decir, que no estaban solamente enfocadas en el turismo, son las que tuvieron pues una mayor capacidad de resiliencia, ¿no? De enfrentar con mejores elementos este momento crítico que estamos viviendo. La lección 3, relativa a la reactivación desde lo pequeño y desde lo local, ¿no? Es decir, estas pequeñas aperturas que ha tenido el turismo rural en la zona centro de México. ¿Qué pasó? Bueno, pues vemos que ya muchos de los establecimientos están presentando un proceso de digitalización del turismo rural. ¿Para qué? Para actividades de comercialización, de promoción y de comunicación. También observamos que hay una construcción de relaciones directas entre anfitriones y turistas, ¿sí? Esto me parece muy interesante. Parece que este momento disruptivo fue haciendo a un lado a los intermediarios, que normalmente son de origen urbano, y entonces permitió establecer este tipo de relaciones más directas entre anfitriones y turistas. Y también hay el desarrollo de nuevos discursos que se van a diseminar a través de los ecosistemas sociodigitales. ¿Qué discursos? Los de la inocuidad, ¿no? De la salud, los de la calidad y los de la seguridad. Van a ser 3 discursos muy importantes que estamos detectando en estas redes sociodigitales. Va a haber una reconceptualización de las redes sociales, ¿no? Es decir, más allá de su dimensión como elementos meramente comunicativos de primer orden, van a tener un papel fundamental estas redes sociales para generar procesos organizativos de educación, ¿no? Es decir, la gente también de los establecimientos de turismo rural se están educando a través, están recibiendo capacitaciones a través de estas redes sociales, de información y también de carácter comercial, ¿no? Entonces, esto, y sobre todo me refiero a redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter y WhatsApp, ¿no? También, que han permitido darle este estatus de herramientas organizativas, educativas, informativas y comerciales. Y eso, bueno, ha sido importante, ¿no? Para mantener las actividades en estos momentos complejos, ¿no? Por ejemplo, la venta de artesanías, la venta de alimentos, el poder hacer a lo mejor algún tipo de organización en las reservaciones para recibir turistas con un margen de control un poco mayor, ¿no? Pero también tenemos la parte de las nuevas asimetrías sociales de cara a la posesión del capital tecnológico. Es decir, que como siempre, quienes tenían las mejores posibilidades, sobre todo económicas, hay que decirlo de manera muy directa, para adquirir este capital tecnológico, para desarrollarlo, pues son quienes han salido
mejor beneficiados, ¿no?, de este proceso. Y siempre ha habido, dentro de estos diferentes establecimientos que estudiamos, algunos que han presentado rezagos muy importantes, ¿no?, que no han podido avanzar. Entonces vemos un proceso de rezago tecnológico o de falta de posesión de capital tecnológico, ¿no? Y al final, como toda forma de capital, pues se obtiene mediante el intercambio, ¿no? Sea por el mismo capital o por otras formas de capital, sobre todo financiero. Es decir, si tengo más recursos económicos o tengo más capacidad de gestión frente al gobierno, pues puedo tener mejor internet, puedo tener mejores dispositivos electrónicos, puedo tener mejor conocimiento también del manejo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vuelve nuevamente a presentarse un fenómeno de desigualdad o de asimetría. ¿Qué agenda de investigación-acción vemos? Repito y me disculpo, este trabajo es solamente exploratorio, no tenemos todavía conclusiones fuertes, pero sí. Sí, puedes ir acelerando un poquito porque ya... Voy cerrando. Sí, voy cerrando. Bueno, ¿qué agenda de investigación tenemos? Primero, la democratización digital y la conectividad universal, ¿no? Es fundamental. El papel de las TICs en la economía social y en las organizaciones comunitarias, las dinámicas sociales y económicas frente a la digitalización del turismo rural, las innovaciones tecnológicas en las articulaciones urbano-rural y el papel del turismo rural en el escenario post-pandemia, ¿no?, con sus múltiples intermitencias. Creo que estamos muy lejos de hablar post-pandemia. Quiero concluir 3 cosas, pues que el uso de las TICs en el turismo rural ha abierto una ventana para la innovación social y la co-creación de valor en múltiples sentidos, pero que al mismo tiempo la brecha digital que experimentan los espacios rurales genera ambivalencia al reflexionar sobre los procesos de transformación digital. Entonces, es necesaria una política integral y universal de democratización tecnológica para que los actores sociales del medio rural puedan enfrentar esta y futuras crisis, ¿no? Aquí tenemos un testimonio de un campesino que dice: nos llamaron locos cuando cerramos, pero gracias a ello estamos muy bien. Esto nos ha hecho conscientes de que el turismo no es el fin, sino una herramienta. Mientras no se pueda aplicar esa herramienta, seguiremos viviendo de la tierra, porque mientras haya suelo fértil y sano, estén los bosques, no necesitamos dinero. Y bueno, pues muchas gracias. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Humberto. Ustedes. El tiempo va volando, pero que aún estamos bien. Pues invito a las últimas ponentes a ir compartiendo su pantalla mientras las presento. Entonces invito a Marcela Iturbe y Alejandra Hernández. Marcela Iturbe es maestra en desarrollo turístico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y está terminando el doctorado internacional de turismo por la Universidad de Anáhuac. Además tiene una gran experiencia laboral en turismo, ya que fue directora de turismo municipal de Tapachula. Es actualmente profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas y sus líneas de investigación son patrimonio y cultura, memoria, identidad e impacto del turismo en las comunidades. En cuanto a su coautora Alejandra Hernández, es licenciada en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera por la Universidad de Caribe y es actualmente estudiante del Doctorado Internacional en Turismo de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, México. Sus líneas de investigación también son estudios de género en turismo y patrimonio y cultura, memoria e identidad. Pues ya vemos perfectamente su presentación, así que si quieren pueden empezar. Y justo antes invito a la gente, por si quieren preguntar cosas, a empezar a escribir preguntas en el chat y así pues ya estarán escritas para ir lanzando las preguntas justo después que se termine esta presentación para que tengamos por lo menos 20 minutos de discusión. Adelante. Gracias, muy buenos días. Les damos un saludo cordial a todos y agradecemos esta participación en este importante evento. Estamos presentando esta ponencia en el marco de una estancia doctoral que estamos realizando con la Universidad de Alicante como parte de nuestro programa de doctorado. El tema que vamos a presentar es de estrategia para el desarrollo a una realidad contrastante, el ecoturismo en Chiapas, en comunidades indígenas de Chiapas. Los resultados que vamos a presentar aquí son parte de una investigación en curso cuyo objetivo se centra en analizar las condiciones socioeconómicas de los centros ecoturísticos y cómo ha incidido la política pública aplicada tanto para el desarrollo turístico
como en la efectividad de la oferta turística de Chiapas. La metodología que se ha utilizado es de tipo cualitativa, con búsqueda de información en fuentes secundarias y con investigación de campo en centros turísticos seleccionados bajo un muestreo por conveniencia y aplicando la técnica de la entrevista. En México, en la década de los años 90, el Estado promovió con apoyo del entonces Instituto Nacional Indígena la conformación de sociedades cooperativas para favorecer el apoyo a las poblaciones indígenas. El derecho a la tierra y a una vida digna ha sido una de las demandas más sentidas en nuestro país, particularmente para este grupo históricamente marginado. Y la conformación de sociedades cooperativas tenía como fin servir como instrumento de organización y desarrollo económico para las comunidades. En el año 2000 nace la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un órgano que es parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que opera como una instancia para promover la conservación y el buen uso de los recursos naturales, particularmente en zona como Chiapas, que es uno de los estados de la República Mexicana con mayor riqueza. Precisamente por esta vasta belleza natural, el gobierno estatal promueve la conformación de los denominados centros ecoturísticos, con la intención de aprovechar los atractivos en torno a estas comunidades para que mediante la oferta del ecoturismo se impulsara una actividad económica. Y en ese caminar nace el programa de paraísos indígenas, cuya conformación básica es la de agrupar a sitios turísticos de alto valor bajo el resguardo de las comunidades indígenas. Es importante hacer notar que la República Mexicana cuenta con más de 2.400 municipios y en prácticamente distribuidos en todos ellos se encuentra la población indígena, que se ubica en una cuarta parte de las 64,000 localidades con las que cuenta el país, esto es 16,000. Y de acuerdo al INEGI, el 28% vive en pobreza extrema. Hay un dato muy importante sobre la población indígena ocupada, que es el que se refiere a que ha modificado su actividad económica. Entre 1990 y 2015 hay un registro de un cambio del sector primario al terciario. Es representativo puesto que el sector agropecuario bajó del 53 al 32% en la población indígena ocupada y por el contrario el sector servicios subió del 26 al 45%. En cuanto a la situación de pobreza y pobreza extrema en Chiapas, en 2018 se planteaba un 77% de la población que estaba en situación de pobreza y de ese universo un 30%, es decir, 1.6 millones de personas, estaban en situación de pobreza extrema, siendo estos porcentajes superiores al promedio nacional, que es de 35.9 para la población en pobreza moderada y de 7.6 en pobreza extrema. La actividad turística ha sido una estrategia de desarrollo económico impulsada desde el gobierno estatal. Así ha quedado registrado en los planes estatales desde el año 2000. Ya son 3 sexenios donde reiteradamente se han planteado diversos objetivos y estrategias tendientes a aprovechar el patrimonio cultural y natural para darle valor y construir una oferta que destaque al destino. Precisamente en 2006, cuando el gobierno federal crea el Programa de Desarrollo Social Integrado y Sostenible, el PRODESIS, para la Selva Lacandona, es cuando se vuelve un parteaguas el impulso a los centros ecoturísticos. Lo valioso de este proceso es que se conformó una norma, la 133 de ecoturismo, que regula estos espacios para asegurar medidas de calidad para su conformación y operación. En la actual gestión establecida para el periodo 2019-2024, se reconoce a los centros ecoturísticos como fundamentales para el desarrollo de las comunidades, pero se observa que es necesario coordinar esfuerzos con los pueblos indígenas para que haya un mejor manejo sustentable del medio ambiente por una parte y por la otra que los visitantes puedan disfrutar de las costumbres locales. En el año 2019 se respaldaron económicamente 68 proyectos comunitarios en Chiapas, de los cuales 22 fueron dirigidos al turismo de naturaleza a través del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígenas, PROIN, que ese mismo año cambió su denominación a Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas, PROESI. Este impulso a la actividad turística enfocado al ecoturismo o al turismo de naturaleza, como hoy se denomina, permitió que en 2006 se conformara la Red de Ecoturismo de Chiapas, una red con 20 socios donde se involucraban 16 centros de turismo comunitario y 4 agencias de viajes.
lo cual significaba un buen avance para asegurar la promoción y comercialización de estos espacios que básicamente ofrecían hospedaje, alimentación y algunas actividades recreativas en medio de un entorno natural. Chiapas es un destino cuya demanda turística ha venido creciendo de manera importante. En los últimos 6 años, de acuerdo a un dato de Sectur, el turismo ha crecido un 13% al 2018, impulsado también por campañas que tanto a nivel nacional como internacional identifican al destino. También se impulsaron la calidad de los servicios a partir de la certificación de las empresas con programas que difunde Sectur como Distintivo H, Moderniza, Punto Limpio y la norma 133 para ecoturismo. En este sentido, también es importante resaltar que ya en 2018 hay evidencia de una mayor intervención de los socios en la operación de los centros ecoturísticos y que hay una segunda generación de ellos que se incorpora al trabajo turístico como un medio de vida. En paralelo, la venta directa aumenta, por lo que los canales de comercialización se amplían, lo cual es bueno al no depender exclusivamente de las agencias de viajes. Se ha enfatizado que el turismo es una actividad económica que coadyuva al desarrollo. Organismos internacionales y diversas investigaciones han señalado su importancia económica con datos estadísticos en el tiempo que sin duda muestran este activo. Sin embargo, cuando dirigimos la investigación hacia zonas específicas vinculadas a poblaciones comunitarias de carácter indígena, las realidades son otras. Si bien el ecoturismo es una posibilidad real para mejorar las condiciones de vida en estos espacios y con ello abrir un camino para coadyuvar al desarrollo, hay que tomar en cuenta que son poblados con una forma de organización diferente, donde prevalece la organización colectiva del territorio, incluyendo en ello a los recursos naturales. Su aprovechamiento se ha dado desde la figura del ejido o bien desde las sociedades cooperativas que administran y operan en todo caso los atractivos turísticos. En este sentido, la cohesión social, vista como la percepción de pertenencia a un grupo social con vínculos y características compartidas, es evidente cuando se trata de poner en marcha un proyecto de tipo comunitario. Por eso es estratégico el acompañamiento del Estado mediante programas específicos, como el caso de Paraísos Indígenas, que identifica mediante un sello distintivo a los sitios turísticos que comparten un valor natural, histórico, cultural muy alto y que están administrados por estas poblaciones indígenas. Su organización está basada en usos y costumbres y dirigida tanto a conservar esos atractivos como a transmitir y compartir su herencia cultural. La responsabilidad y el compromiso de los gobiernos no solo debe estar plasmada en los planes de desarrollo, debe estar evidenciada en la capacitación, asesoría y acompañamiento de un proyecto de desarrollo, en la regulación del sector, en el estímulo al emprendedurismo, en la difusión y promoción del destino, particularmente en la formación del talento humano, recordando que estas poblaciones tradicionalmente agropecuarias han transitado del sector primario al terciario, en muchas veces de forma empírica. Que sus servicios los brinden con calidad y de manera consistente para perdurar en el tiempo es de lo que se trata. Por lo tanto, el gobierno debe brindar las herramientas necesarias para que estas comunidades puedan operar y gestionar sus empresas correctamente. Es por ello tan importante el papel de la gestión pública, que coordine y supervise con liderazgo los servicios de las administraciones que colaboran en esa función. Nuestro estudio está enfocado en 13 centros turísticos comunitarios, ubicados, distribuidos en la selva lacandona mayormente, que es la parte este que colinda con Guatemala. Y estos centros, cabe resaltar que son 110 empresas indígenas que existen actualmente en Chiapas. Es, junto con Oaxaca, uno de los estados con más cantidad de empresas indígenas. De estas 110 empresas, el 84% de los municipios donde se ubican están catalogados como marginados o altamente marginados. Sin embargo, de estas 110 empresas, tomamos únicamente 13, que son los que tienen la categoría de paraísos indígenas, y en México existen 95 empresas agrupadas bajo este sello, que es un reconocimiento que tiene el INPI para poder establecer una cierta relación de calidad y de prestación de servicios elevados. Estos centros actualmente ofrecen una diversidad de actividades enfocadas al ecoturismo, al turismo rural y al turismo de aventura principalmente, todas relacionadas con actividades lacustres porque están asociados a cuerpos de agua
y posteriormente han ido diversificando algunas actividades con senderismo, con actividades de convivencia con la comunidad, y algunas comenzaron desde sus inicios a enfocarse a labores fuertemente de conservación del medio ambiente y de algunas especies en peligro de extinción, como es el caso de las guacamayas, el caso de Aramacao. Estos 13 centros, les comentaba, están regularmente asociados a áreas naturales protegidas, en especial a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Dentro de los resultados, lo que hemos encontrado es que, si bien es cierto, el turismo ha coadyuvado a que la comunidad pueda consolidarse como una organización social, con estos propios códigos, con los usos y costumbres asociados a estos sitios, en donde se encuentran actualmente 6 etnias diferentes, como la Chol, Mam, la Candona, donde preservan esos usos y costumbres. Hay ciertos conflictos relacionados con una división de funciones, tanto a nivel operativo como a nivel administrativo, en donde se van dividiendo cada actor y cada familia en esta diversidad de operaciones, y sobre todo en la distribución de los beneficios asociados al ámbito monetario económico. Y la vida de la comunidad tiene una modificación. La toma de decisiones es de manera democrática, por este consenso de usos y costumbres, donde están asociados también bajo sociedades, regularmente bajo sociedades cooperativas, y se ve de manera evidente el predominio del liderazgo del varón, tanto en la toma de decisiones a nivel comunitario como a nivel sociedad. Las mujeres realizan algunas funciones vinculadas a lo que realizan en el ámbito familiar, en el hogar, y esto se replica en los centros turísticos, en la parte laboral. Si bien es cierto, la práctica del turismo modifica la vida de la comunidad, esta interacción resultante de la actividad turística con otras personas de diferentes culturas, y también con estas personas que llegan a hacer ejercicios de capacitación o algunos otros externos que van socializando con estas comunidades, permite una mejor comprensión y relación social, un autorreconocimiento de estas comunidades, y se descubren en sus propios valores, se reencuentran y encuentran razones para querer ser mejores a partir de esta conformación del trabajo turístico. Dentro de estos beneficios, de estos efectos positivos, podemos encontrar la mitigación del deterioro del medio ambiente. Esto, aunado con la reapropiación del territorio, es uno de los beneficios más significativos, porque justamente como están ubicados en áreas naturales protegidas, a pesar de esta conformación, de esta protección legal que existe por parte del gobierno federal y del estado, han habido momentos en los que se han pretendido invadir estos espacios, sobre todo por empresas extranjeras, empresas de la península de Yucatán, al querer expandir este boom turístico a las zonas de Chiapas, y los actores, los sujetos de las comunidades han permanecido muy alertas para frenar esta nueva imposición o esta nueva reapropiación de otros sujetos. Entonces, sí han actuado de manera eficaz respecto al poder respetar estos sitios, y asimismo en la intención de creación de algunas presas hidroeléctricas en zonas de la selva lacandona. Se ha frenado la migración porque encuentran una generación de empleos directos en su espacio, y el efecto réplica, que en algún momento, en el boom del turismo en el estado de Chiapas, era de manera negativa. Fue muy criticado el efecto de la cabañalización. En este momento han logrado muchos de estos sitios una diversificación de actividades, al poder
incursionar en el turismo, muchas de estas comunidades han optado por ofrecer algunos tipos de servicios de manera diversificada. Respecto a los efectos negativos, tanto en el ámbito comunitario, los tenemos divididos en el ámbito comunitario y en el centro turístico. Desde el ámbito comunitario existen conflictos sociales fuertemente marcados por también querer incursionar algunos otros en la actividad ecoturística y no tener la tenencia de la tierra. Esta exclusión, cuando no se comparte esa tenencia de la tierra, la inequidad de la participación laboral, sobre todo en relación no solo al género, sino también a la etnia, la pertenencia étnica, y en algunos casos, pues también la migración que es fuertemente marcada de otros países hacia el sur de México, sobre todo en el caso del estado de Chiapas. Y la falta de seguridad laboral remarcada y muy agudizada por la situación de la pandemia por COVID-19. Y en el caso de los centros turísticos, de manera interna, la alta estacionalidad, la ocupación promedio anual baja, una baja rentabilidad, hablamos de una ocupación promedio anual del 30%, del máximo del 35% en el mejor de los casos, en la situación de Aramacao y Causas Verdes, que son los sitios con una mayor demanda, y la elevada rotación de personal, también agudizada por la situación del COVID-19. Finalmente, encontramos que las comunidades han logrado un interés genuino por desarrollar proyectos productivos ecológicamente sostenibles y que sí es evidente que han podido preservar la biodiversidad y encontrar el equilibrio entre producción y conservación en estos sistemas naturales, que ha sido un trabajo de más de 20 años, sobre todo en los sitios que llevan mayor tiempo de desarrollo. Pero esta conformación de los comités directivos que permanecen regularmente 2 años, que son elegidos en asamblea y que van modificando esta forma de gestión de los sitios cada 2 años, no permite una continuidad de los trabajos previos y hay un marcado coto de poder en donde ciertas familias, ciertos grupos de algunas familias o ciertos personajes van adquiriendo un poder sobre los demás, sobre la diversidad de los socios y establecen las pautas de trabajo. También dentro de estas conclusiones a las que hemos llegado es que a pesar de que hay un involucramiento de estas segundas generaciones en la operación y en la gestión de los sitios turísticos, no hay un involucramiento total del 100% de las familias. Regularmente estos centros que están administrados por un conjunto de 23, 18 socios, solo vemos el involucramiento de 2 o de 3 familias y el total permanece aislado a esa toma de decisiones. Y para concluir, entonces, encontramos que a pesar de más de 20 años de trabajo, de incentivar el ecoturismo en estas zonas de Chiapas, aún encontramos un rezago social elevado en las poblaciones, una infraestructura insuficiente, no solo para el desarrollo del ecoturismo, sino para el desarrollo del bienestar social, la falta de carreteras, de hospitales, de escuelas, de centros que permitan un desarrollo social evidente para las comunidades, una falta de diversificación de las actividades, a pesar de que estos últimos 6 años se ha incentivado la diversificación, hace falta mucho trabajo para lograr una consolidación de un producto turístico, la inseguridad en los caminos también constantemente, los conflictos alternos por la tenencia de la tierra, sobre todo ya de estas personas que se incorporan a la actividad del turismo de naturaleza, y una economía fragmentada, altamente fragmentada por la pandemia. Existe, si bien es cierto, un sólido patrimonio, sobre todo natural y de valor cultural, para diversificar y poner en valor la oferta turística actual del Estado, se ha encaminado a un trabajo arduo. Sin embargo, es posible que a través del fortalecimiento de estas políticas públicas y de poder trabajar de manera conjunta con las comunidades y con las necesidades particulares,
puedan lograrse al menos 4 objetivos de desarrollo sostenible: la reducción de la pobreza, la igualdad de género, empleo decente y crecimiento económico, y la reducción de las desigualdades. Muchas gracias por su atención. Gracias. Pues muchas gracias, Alejandra y Marcela, pues sí, estaron perfectos en el tiempo. Nos quedan unos 20 minutos para hablar y luego tendremos la conferencia de clausura en otra sesión. No sé si tienen preguntas y si quieren las pueden escribir en el chat o si... yo creo que ya hay una. Y... entonces, de casualidad, todo me aparece en blanco. Bueno. Entonces, hay una pregunta de Maxim Kiefer para Alejandra y Marcela, que acaban de presentar, de hecho. ¿Cómo se podría repartir mejor los beneficios del turismo en las comunidades de Chiapas? ¿Sería deseable la integración de toda la comunidad en la actividad turística? Si quieren, dado que es la única pregunta de momento, pueden ir respondiendo y a ver si llegan otras. Y si no, yo tengo una reflexión y unas preguntitas para los demás. Sí, ¿podríamos responder? Sí, adelante. Bueno, gracias, doctor Maxime Kiefer, por la pregunta. Ha sido muy complejo el trabajo de estos casi 30 años en algunos centros turísticos, y esos beneficios, sobre todo, no pueden estar enfocados solo a partir de la actividad turística. En este momento, las comunidades han sido muy conscientes a partir del cierre de 6 meses, de 9 meses de sus centros turísticos, de que la diversificación de actividades es fundamental, y la reapropiación, la combinación de actividades del campo y la actividad comercial que habían dejado de hacer, la volvieron a reactivar, y esto creo que ha dado una lección muy contundente para cada uno de estos sitios, y es un trabajo en conjunto, el hecho de que no toda la comunidad se puede incluir en la actividad turística, no es posible, porque en algún momento en el que el boom del turismo hace 2 años era muy fuerte en Chiapas, muchas comunidades pretendieron involucrarse sin éxito, porque no se ha tenido el acompañamiento directo del gobierno, y no se ha tenido además ese proceso de capacitación, ¿no?, que se requiere. Entonces, creo que todas las comunidades pueden involucrarse en estos efectos indirectos del turismo, sin que todos estén de llenos en el turismo. O sea, que la posibilidad sea la diversificación de actividades y no enfocarse solamente en la actividad turística. Ahora, en este trabajo de campo que llevamos hecho y que regresamos en estos momentos de pandemia, ellos decían, nos hemos dado cuenta de que el turismo es significativo, es importante para nuestra comunidad, pero no lo es todo. Necesitamos volver al campo, necesitamos seguir cosechando, seguir viviendo de nuestros productos del día a día, porque finalmente aquí tenemos de comer, y era gente que no lo había pasado mal en la pandemia. Entonces creo que es seguir colaborando y seguir trabajando, pero tener conciencia de que hay mucho más que ver más allá del turismo. No sé si Marce quiere complementar algo. Pues es básicamente lo que ya dijo Ale. Efectivamente, ellos buscan o se han dado cuenta de que no pueden poner todos los huevos de la canasta en la actividad turística, y claro, nosotros estamos convencidas de que es una herramienta para coadyuvar como actividad económica a que las familias puedan buscar esta forma de superarse, pero no tiene que ser la única, ni debe ser la única, puesto que la lección más clara lo ha dado el año pasado y lo que sigue en camino esta pandemia,
Y es importante que ellos están muy conscientes, como lo dice Ale, sobre todo porque también son gente que toda su vida reman contracorriente y ellos dicen, bueno, si esto no se puede, otra cosa tendremos que hacer para salir adelante y sacar adelante a nuestras familias. Bueno, gracias. Aprovecho que están aquí para también hacer una preguntita y también voy a seguir con una pregunta para los demás, pero ya que están aquí para responder de una vez. Bueno, bien, estoy de acuerdo con lo que dicen, que en todo caso la especialización turística no está deseable porque ya lo vemos como ahora en condición de pandemia, pues puede ser fatal para una comunidad. Pero mi pregunta no va tanto en eso, sino en algo que vi al final que hablaban de los efectos réplica de la turistificación de las comunidades. No sé si entendí bien, si se refería a que el hecho que una comunidad empiece a hacer turismo, pues se puede replicar o como dar inspiración a otras comunidades. Si es eso, ¿en qué medida lo ven deseable o no? Porque yo, bueno, en una economía de libre mercado también tendría tendencia a pensar que si todo el mundo empieza a hacer turismo, van a entrar en competencia entre ellos y que también hay un riesgo de saturación o que unos invierten y que al final nunca haya turista o algo así. Y no sé si tienen más cosas, bueno, algo que decir sobre esto. Sí, bueno, hay dos momentos en esta historia, ¿no? del proceso de turismo de naturaleza en Chiapas. El primero, que este efecto réplica, era justamente donde el gobierno empieza a diseñar y a implementar cabañas en toda esta parte de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que es pues uno de los centros más atractivos, de los puntos geográficos más atractivos de Chiapas. Y era un efecto negativo porque era justo el mismo diseño, es el mismo diseño de cabañas, el mismo tipo de servicios, el mismo número de cabañas, la misma recepción y las mismas actividades, ¿no? Sobre todo eran recorridos a senderos y actividades lacustres, un recorrido en lancha o nado libre y poco más. Sin embargo, a partir de 2008, que la difusión del Estado que tiene una proyección nacional y los turistas llegan de manera más frecuente a visitar estas zonas, empiezan a buscar otras actividades. Es aquí donde algunos sitios, como en el caso sobre todo de Causas Verdes Las Nubes, empieza a desarrollar un efecto de réplica en un sentido positivo, porque ya no se construyen solamente unas cabañas similares a estos sitios, sino que van ofreciendo, van diversificando esas actividades, se involucran con la actividad turística, y en lugar de ser un solo centro, ahora son 4 centros, pero con actividades diferentes. Es decir, uno ofrece el recorrido en senderos, avistamiento de flora y fauna, interpretación y la observación de la caída de la cascada, ¿no? Pero se dan cuenta que más adelante pueden ofrecer actividades de rafting, que el sitio no lo tenía, empiezan a desarrollar estas actividades de rafting y logran entonces que puedan pernoctar una noche más. Entonces van ofreciendo actividades diversas. Esto no es una totalidad en el Estado. Si bien es cierto, no todo este efecto réplica ha sido de manera positiva, porque han habido ha habido un cierre incesante de sitios que no han funcionado justamente porque ofrecían exactamente lo mismo y lo único que hacían era competir por precio. Pero a partir de la incorporación, sobre todo de este caso de Causas Verdes Las Nubes, donde han desarrollado, por ejemplo, vía ferrata, senderismo, rapel, otras actividades en los centros, han logrado ser un efecto de cadena de valor en cada uno de estos centros, para diversificar las actividades y lograr una mayor pernoctación. Es decir, ya no solo van de paso, sino que ahora los visitantes optan por quedarse 2 noches más, una noche más, porque tienen la opción de más actividades,
Y lo más llamativo es que justamente estos centros, entre los 4, ofrecen sus actividades, no se ven como competencia, se han visto como una opción de colaboración y se ven como un destino, o sea, mucho más grande, ya no se ven como un centro solito, aislado, sino como un destino mayor en donde tienen una gama de posibilidades. Entonces, no ha sucedido así en los demás, pero esto es un ejemplo de que trabajando colaborativamente, de no ver de manera individual el beneficio del turismo solo para 20 socios, solo para 18 socios, han optado por trabajar en conjunto y por promocionarse además en conjunto. Entonces, eso sería uno de los ejemplos. Bueno, pues muchas gracias, hago un comentario más para los demás porque el tiempo va volando y pues ya luego va a empezar otra conferencia. Pues obviamente en esa mesa no se trataba de cuestionar tanto el turismo, sino su relación con lo rural, y lo que hemos podido observar a través de las distintas entre las distintas ponencias que hicieron, es justamente el desfase que puede existir entre redes mundiales, o sea, instituciones de gran tamaño como que puede ser el Estado, o instituciones internacionales como el OMC, o que promocionan cierto tipo de desarrollo, y también empresas multinacionales que desarrollan ellos redes, incorporación a redes basado en intereses de ellos, ¿no? Los beneficios económicos que les interesan, ¿no? Y ahí se puede crear un desfase entre, por ejemplo, tenemos el ejemplo con los cruceros, que es una red, digamos, de escala internacional, mundial, y que se para en sus puntos, y parándose sus puntos, pues aísla o corta el camino a otros, ¿no? Es igual también con lo del Tren Maya. Vemos que en cierta escala se hace un tren para conectar ciertos puntos, pero marginando a otros. De alguna manera es como algo, también me acuerdo que había pasado la misma lógica aquí en Francia, que hacían pasar una línea de tren de alta velocidad, y que haciendo eso, pues se cerraban estaciones de pueblos. Se valorizaba ir más rápido entre una ciudad y otra, y se marginaba a los pueblos. De alguna manera, pues es como, porque el turismo está más en manos de grandes empresas, pues hay esta presión sobre la transformación del espacio, y podemos decir que se acerca a lo lejano y se aleja a lo cercano. Y eso es el riesgo, ¿no? No es tanto el turismo en sí, sino quién decide o puede tener fuerza para transformar el espacio y para qué beneficios, ¿no? Y en ese caso, pues la cuestión de lo rural está muy importante, ¿no? Y de alguna manera la cuestión de que lo que presentó Humberto con lo de Internet también tiene que ver con eso. O sea, de momento van a pelear en los pueblos para tener acceso, o los pueblos frente a otros para tener acceso en Internet, que también significa una infraestructura de conectarse a una red, y también tiene repercusiones en lo rural, ¿no? Entonces tendría 3 pequeñas preguntas para profundizar ligeramente esto, porque no tenemos mucho tiempo. Pero en el caso del puerto de Mahahual, dijo Frank Babinger que, bueno, daba empleo al caso de, bueno, a los pueblerinos de al lado. Quería saber si, porque bueno, para medir realmente qué tanto tiene realmente aportación a lo local y qué tanto es malo o no, digamos, este puerto, pues de qué tipo, si tienen un poco más de información sobre qué tipo de empleos, si son realmente a la gente del pueblo, o si, por ejemplo, porque sabemos que en esta costa de México hay muchos trabajadores inmigrantes que vienen o del sur, de otros países del sur, o de la República. Entonces, ¿es realmente beneficiario a gente del pueblo o de hecho, hay algo un comentario así rápido que hizo, es que vimos eso de cruceros llegar de muy lejos, y cuando usted describió los 2.500 metros para ir al pueblo, parece que era súper lejos, por el sol, todo, pero en su descripción a mí lo sentí súper lejos, y bueno, hace eco con lo que estaba diciendo, que acerca lo lejano y aleja lo cercano. Y en cuanto al Tren Maya, quería saber si saben efectivamente si va a cortar caminos existentes, y por ejemplo que
ahora comunidades van a tener que pasar por otros lados, o eso es algo, bueno, es una pregunta más técnica, más puntual, pero sí va a haber, o sea, como una reorganización de las rutas de campo, de los caminos, si va a haber como maneras, van a construir puente o no, o si esto nada está tomado en cuenta, porque lo mencionaron para los jaguar, que el tren pasa en esas zonas donde pueden pasar los jaguar, pero también hay comunidades indígenas y campesinos por ahí. Entonces, si tienen un poco más de información sobre cómo, además de lo económico, que como dice, el tren va a pasar, pero yo no va a ganar nada, si además hay una consecuencia sobre la reorganización espacial de ahí, de las parcelas de los campesinos. Y una última para Humberto, que es más de curiosidad, dado que tú hablabas de cómo Internet pudo ayudar un poco también a los pueblos que tienen actividad turística, porque en Francia pasó algo que no creo que haya pasado con misma intensidad en México, pero tal vez, bueno, de ahí va la pregunta. ¿Tuvieron ustedes el hecho de que muchos citadinos fueron a hacer teletrabajo en el campo? Y como necesitan internet para hacer esto, pues quería saber si hay esta forma de que no es tanto turismo, pero tú vas a rentar una casa en el campo porque no quieres estar confinado en la ciudad, ahí la vas a pasar mejor y como tienes internet y todo eso, pues es una opción, ¿no? Que te rentas una casa un mes en un pueblo que no conoces, pero como hay internet, pues al mismo tiempo estás más relax porque estás en la naturaleza o más cerca y al mismo tiempo puedes seguir trabajando. O sea, yo quería saber si en estos estudios pues constataste, observaste este tipo de cosas y este tipo de prácticas que son no tan turísticas, pero que estamos como a mitad entre turismo y transformación del cotidiano en periodo de pandemia, ¿no? Así que como ya veo tu cámara, si quieres empiezas tú y luego seguimos con los demás. Sí, muchas gracias, Geno. Efectivamente, sí hubo este tipo de movimientos, ¿no? En el espacio rural, tanto de la gente que tiene segundas residencias, ¿no? Que sería otro segmento social, digamos, como de quienes estaban rentando viviendas en espacios rurales, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí detectamos ese tipo de movimientos, pero fíjate que los territorios que yo estoy describiendo en el estudio son territorios que tienen otro tipo de configuraciones, son más tierras ejidales, no hay este tipo de casas, ¿no? O sea, sí hay zonas cercanas o pueblos cercanos que tienen propiedad privada, pero aquí son ejidos o tierras comunales. Y básicamente lo que estamos visualizando es que en estas tierras ejidales los modelos de turismo son de gestión comunitaria, entonces no había esta opción como de rentar una casa, ¿no? Sino está un modelo más de cabañas. También había que repensar el turismo en esas zonas, creo yo. Y las cuestiones estructurales de conectividad, evidentemente los lugares que se privilegian de este tipo de migraciones que tú hablas, temporales, o de cambios de residencia temporal durante la pandemia, fueron aquellas que tienen mejores condiciones de conectividad y de conexión también carretera, por ejemplo, ¿no? Que no es el caso de estos 9 establecimientos, de estos nuevos emprendimientos. Va, gracias. No sé si las chicas se quieren lanzar, Frank Babinger. Nosotros, si quieren, sí. No sé. Adelante, adelante. No, pues solo para preguntarla sobre, bueno, el manejo sobre las comunidades. Por el momento no hay nada. Lo único que saben es dónde va a pasar el tren, más o menos dónde van a poner la estación, cómo van a manejar, bueno, quizás habrá como 3, 4 empleos, cuántos esta estación, pero luego como no tienen ni idea, ni dónde van a poner la parada, ni cómo van a manejar los flujos, no hay nada cuanto a la organización espacial. Solo lo de dónde va a pasar, lo cual es como el tema ahora, bueno, para las comunidades, de saber si van a tener beneficios y todavía siguen como sin tener conciencia de que no va a pasar sobre las tierras. Saben que van a pasar sobre las torres de alta tensión,
pero no, creo que no se dieron cuenta que, pues, pasando por este lado, los beneficios son nulos. Entonces, al menos en la comunidad donde yo estuve, los beneficios son del esfuerzo de la gente que va a enfocarse más, quizás, si se desarrolla el turismo sobre la venta de productos, o quizás ir un poco más afuera del municipio para vender sus productos un poco más lejos. Pero sobre, pues, la planificación, en cuanto al tren, por el momento no hay nada. Okay. Pues sí, parece que hay poca información. Pues adelante, Frank. Sí, pero como se creo que si no, el pobre Ernest nos va a decir que no puede dar su charla de clausura, ¿verdad? Nada, solamente 4 ideas. Evidentemente, lo del tema de los trabajadores siempre es muy polémico. Yo lo he comentado porque es verdad que hay puestos de trabajo, pero son trabajos muy mal remunerados, son de baja calidad, como todos sabemos, ¿no? Creo que lo comenté así un poco por encima. Y sobre todo, pues no es población local, evidentemente. En Mahahual, además, no hay gran población y todos los que son gente que ha venido de fuera en las últimas décadas. Y de hecho, ahora mismo, en el 2021, toda esta gente se ha ido a sus pueblos de origen, ¿no? Lo que yo quería comentar, que aunque desde el punto de vista nuestro académico nos parece una barbaridad, es verdad que muchos de ellos no tienen otra alternativa. De hecho, ahora mismo no hay alternativa, ¿no? Creo que lo que tendríamos que hacer precisamente, si queremos trabajar turismo, que yo siempre evidentemente estoy a favor, es conseguir trabajos de calidad para esta gente que trabaja en turismo, ¿no? Pero evidentemente es gente de fuera. En cuanto Clara Malbos, que está en otra mesa, en uno de los artículos hablaba que el 60% de los ingresos turísticos en Mahahual provenían de turismo de cruceros. Por lo tanto, sí que hay una impronta muy importante, ¿no? Y finalmente, para terminar, la otra pregunta, lo de los 2.500 metros, a ver, 2 kilómetros y medio en la ciudad es nada, y realmente para muchos destinos es una distancia muy corta. Pero claro, no solamente es por el clima, sino es una separación física. O sea, entre el puerto y el pueblo está este espacio que yo he dicho que es feo, o sea, es abandonado y es poco atractivo. Entonces el turista que baja del barco no se atreve, aunque fueran 500 metros tampoco lo haría, ¿no? Porque no es más que la distancia física, es una distancia, digamos, imaginativa y de salir de esta burbuja perfecta al peligro que hay fuera, ¿no? No sé si te he contestado con esto. No sé, había entendido, pero es justamente ahí parece como algo que no hay que ir, que aunque esté cerca, pues parece lejos de lo que uno quiere ir, o sea, como lejanía en el imaginario también, ¿no? Eso es, justo. Bueno, pues para no perder más tiempo porque va a empezar la otra, pues muchas gracias a todas y todos. Si necesitan constancias, pues las vamos a hacer en los próximos días. Y pues gracias por haber plantado, todas las plantaciones salieron bien, pues qué lástima que no tenemos tanto tiempo para discutir, pero bueno, ojalá algún día podamos conversar en un coloquio de verdad como se hacía antes. Y bueno, gracias a todos.